Hola a todos nuevamente, bienvenidos, bienvenidas. Este es un Plus Vida Talk, es una de las pláticas que tenemos en nuestro tratamiento que tiene por objetivo el seguir aprendiendo juntos y además conocer gente inspiradora, muy interesante, cuya experiencia seguramente va a contribuir a que nuestra propia conciencia y cuidado sea aún mejor. Hoy vamos a estar hablando de un logro increíble, una paciente de nuestro tratamiento que terminó de perder 43 libras, 20, un poquito más de 20 kilos en 5 meses. Y lo más especial es que es un peso que no había logrado resolver en 33 años, ¿sí? En 5 meses resolvió 33 años de incomodidad. Y además es médico, es doctora, así que vamos a en un ratito estar conversando con Rosario, que bueno, nos va un poco a contar, a inspirar y seguramente también a motivar, porque ella está donde todos queremos estar, que es llegar a la etapa del mantenimiento, haber logrado desprenderse de todo ese peso de más, que en realidad no es ni más ni menos que el resultado de haber logrado aprender a manejar otro tipo de cosas que tiene que ver especialmente con los hábitos. Y si hablamos de hábitos, voy a empezar hablando justamente de esto, porque antes de empezar a pensar en cambiar nuestros hábitos, tenemos que entender que en general todos los seres humanos queremos crear nuevos hábitos, comer saludable, hacer ejercicio, respetar las horas de descanso, limitar las horas que pasamos en las pantallas, en el celular, en la computadora, en la televisión, destinar tiempo para relajarnos y conectarnos con la vida social, tomar más agua, y la lista sigue y sigue y sigue. Sabemos que incorporando esos hábitos o mejorando los que ya tenemos, dejaríamos de tener muchos de los malestares con los que convivimos y seguramente viviríamos mejor. Entonces la pregunta es, bueno, a veces, ¿por qué es tan difícil y cómo es posible armar rutinas que luego sean sostenibles en el tiempo? Y antes de empezar con todo esto y a poder profundizar, necesitamos tener conciencia y de saber en qué nivel estamos o cuál es nuestra situación personal. No es lo mismo, vamos a decir, la persona que llega a nuestros consultorios, por ejemplo, y viene a pedir ayuda, y normalmente la gente que llega a los consultorios de Plus Vida lo hace porque tiene un problema de peso, ¿no? Ese es como el primer tema. Hay una incomodidad, ya sea de salud o estética, que quiere resolver. Y no es lo mismo la persona que llega y está en un estado en el que come de todo de manera desorganizada, desordenada, no se mueve nunca o se mueve muy poco, o que jamás se cuidó de forma constante y está todo el día en un ritmo de a 1000 revoluciones por minuto, o se la pasa conectada justamente a las pantallas, que aquella persona que ya fue tomando conciencia sobre la importancia de la calidad de sus hábitos en su calidad de vida y está en el camino del bienestar, vamos a llamarle, ¿no? Pero tal vez le cuesta ajustar un poquito los detalles. En los consultorios y con el correr de los años hemos recibido a cantidades y cantidades de personas en diferentes situaciones y lo que buscamos es ayudar a cada uno de manera casi personalizada a ajustar eso que necesita ser ajustados. En algunos pacientes es un cambio de 180 grados, realmente es modificar absolutamente todo su sistema de hábitos y estilo de vida. Y en algunos otros pacientes que ya llegan con una conciencia de que lo que hacen o dejan de hacer impacta de manera muy importante en su vida, lo que toca es ir aprendiendo a ajustar detalles, ¿sí? Hacer un upgrade, mejorar lo que ya venían haciendo. Nos encanta ayudar a los pacientes a detectar estas señales entre los síntomas que muchas personas consideran normales, ¿no? Vamos viendo cómo, y esto es lo más alarmante, muchas de las personas que se acercan a trabajar con nuestros profesionales consideran normales o se han acostumbrado a determinados malestares en lugar de tomarlos como un indicio de que hay algo que no está funcionando bien. En general, esos malestares, que ahora voy a hablar de algunos de ellos,
son síntomas que se resuelven con algunos pequeños cambios de hábitos. Modificando algún hábito pequeño, ya esos síntomas que hemos normalizado en nuestra vida pueden resolverse. Podríamos librarnos de esos malestares. Y por eso tenemos que poder hablar de estos temas, ¿no? Poder ser sensibles a estas alarmas que muchas veces nos da el cuerpo, que muchas veces nos da la cabeza, que indican que hay un problema. A veces es un problema de salud física, a veces es un problema de salud mental, incluso a veces no es todavía una enfermedad, pero ya vamos viendo que genera cierta incomodidad. Y entonces, cuando empezamos a tomar conciencia de que estas cosas nos están ocurriendo, podemos empezar a trabajar en el cambio, ¿no? De esta manera vamos encontrando la motivación necesaria para ir transformando nuestra propia experiencia. ¿Cuáles son esos síntomas? ¿Sí? Y es increíble porque hay personas que creen que es normal vivir vivir con síntomas frecuentes que son molestos, ¿sí? Y que en realidad, como les digo, son rápidamente eliminables. No sé, muchas personas, por no decir la mayoría, llegan al tratamiento y viven mal acostumbradas, ¿no? Van por la vida con pequeñas molestias que tal vez no son específicas y que dicen, bueno, es un tema de la edad, es un tema del trabajo, es un tema del clima, la situación económica, el estrés, son síntomas que no saben bien a qué atribuírselos, pero hablan de falta de energía, de dolores en diferentes partes del cuerpo, de alergias que van apareciendo, de malhumores, ¿sí? De estados emocionales o anímicos que muchas veces son, ya sabemos, ¿no? Que nos ponen al límite, que tenemos nervios, que tenemos ansiedades, dolores de cabeza, erupciones en la piel, distensión abdominal, acidez. Bueno, ¿cuántas veces hemos compartido con pacientes en el tratamiento que incluso ya estaban tomando medicinas de manera diaria, crónica, para tratar de calmar algunos de esos síntomas, dolores o malestares, ¿no? Y que en realidad tienen que ver únicamente con algunos malos hábitos que traíamos, ¿no? Por eso es que cuando desde el tratamiento empezamos lo que se llama la formación, ¿sí? Nosotros en el tratamiento, como el día de hoy, compartimos información, mucha información, ok, perfecto, pero la información empieza a educarnos y esa formación empieza a ser parte de nosotros. Con esa formación podemos nosotros aspirar a la transformación de nuestra situación, poder cambiarla para bien, ¿no? Esto puede equivaler a poder tener la sensibilidad de darnos cuenta de que los malestares no son un paquete gigante, podemos empezar a identificarlos. Y entonces yo suelo preguntar, y también lo hacen mis profesionales en los consultorios, ¿sabías que ese mal humor o ese dolor de cabeza o esa ansiedad o esa acidez que tienes tal vez se puede originar en la suma incorrecta de hábitos y que tal vez en poquitos días, si cambias algunas conductas, ese síntoma no va a estar más? Y todos los que estamos cuidándonos desde hace mucho tiempo y quienes empezamos a cuidarnos también en el tratamiento, vamos dándonos cuenta de que esa es una gran verdad. Y empezamos a identificar que ya no tenemos tantos dolores, no tenemos tantos pesares, que dormimos un poco mejor, de que no nos sentimos pesados, que hay una energía renovada, que nos sentimos más livianos y la lista continúa y continúa. A esto que buscamos atender se llama inflamación crónica de bajo grado, ¿sí? Estamos en un estado de inflamación, como tantas veces hemos aprendido cuando tenemos un problema de sobrepeso u obesidad, es porque el cuerpo está inflamado. Y en general, esa inflamación es la culminación perfecta de la falta de hábitos sanos. Quiere decir que cuando nosotros empezamos a resolver nuestros hábitos y empezamos a desinflamar los órganos, el cuerpo empieza a responder de mejor manera. Por lo tanto, no tiene que estar mandándome mensajes de dolor, de pesadez o incluso de enfermedad. Ese estado del sistema inmunológico
que se le denomina, está en un estado de hiperactividad. Cuando está inflamado, todo el tiempo el cuerpo lo que quiere es expulsar a esos agentes externos que le estamos dando y que está acumulando la grasa que es, como tantas veces decimos, la grasa que no es sana, ¿sí? Bueno, básicamente responde a 5 factores que la mayoría de las veces están combinados. ¿Cuáles son esos 5 factores? Mala alimentación o a veces intolerancias alimentarias, sedentarismo, nos movemos muy poco, sobrepeso y obesidad, tabaquismo y o alcoholismo y estrés crónico. Básicamente esos 5. El denominador común de todos es el mismo. Malos hábitos es igual a síntomas, es igual a sufrimiento o menos disfrute. En otras palabras, si logramos erradicar los malos hábitos y transformarlos por buenos hábitos, podríamos despedirnos, o es como ocurre finalmente, nos despedimos de los síntomas. Claro que la mayoría ya sabemos el ABC de los hábitos saludables. Todos sabemos qué es lo que hace bien y qué es lo que hace mal. Sin embargo, nos resulta muy complicado incorporarlos. Todos sabemos que es mejor comer esto en lugar de esto otro. Todos sabemos que es mejor dormir 6, 7 u 8 horas que quedarme trasnochando y tener una calidad del sueño muy mala. Todos sabemos que es mejor moverme a quedarme quieto todo el día. Todos sabemos. Entonces la pregunta disparadora, en realidad, no se va a centrar en por qué cuesta tanto el cambio, porque las causas pueden variar en cada persona, sino que la pregunta será, ¿cómo podemos hacer para reemplazar viejos hábitos por otros que nos ayuden a vivir mejor sin que nos resulte tan difícil? Poder quitar de en medio la dificultad, poder quitar de en medio las barreras, las excusas, el ahora no puedo, ahora no quiero, ahora no sé, ahora no tengo ganas, ahora no están dadas todas las condiciones del universo para que se alineen todas las estrellas para que yo, bueno, como tantas veces yo digo, ¿no? En algún momento lo voy a hacer, sí, pero en algún momento es ningún momento. Por eso, quienes tenemos muchos años ya trabajando en nosotros mismos, hemos decidido que el momento es ahora, es el presente, es el único que podemos manejar. ¿Por qué no lo pude hacer en el pasado? Bueno, son las razones de mis fracasos anteriores. Hoy estoy trabajando en que no solo no sea un fracaso, sino que sea un logro único, especial. ¿Cuál es el logro? No es solo resolver lo que me pasa hoy, es lograr que lo que construyo yo lo pueda sostener luego o mantener a lo largo de mi vida. Así es como está planteado todo el tratamiento de Plus Vida. Para saber cómo incorporar un nuevo hábito, bueno, antes tenemos que descubrir cuáles son las señales, cuáles son los síntomas que pueden corregirse para no meternos en tanta discusión interna, lo que hacemos en Plus Vida es decir, ¿sabes qué? Tú vienes por un tema de peso, vení, vamos a resolver el tema de peso. Vamos a modificar este y este hábito. Y en el camino empezamos a darnos cuenta cómo la modificación de esos hábitos no solo resuelven el problema del peso, sino que resuelven todos los síntomas que acompañaban al peso. Porque como tantas veces digo, nuestro verdadero problema no es el peso. El peso es solo el síntoma de que hay cosas que no van bien. El peso es síntoma de que tengo malos hábitos. El peso es síntoma de que mi cuerpo me está diciendo, por favor, ya párale, ordénate, dame lo que me nutra verdaderamente, no lo que me enferma. Y cuando no lo escuchamos y no lo escuchamos, lo único que hace es seguir aumentando de peso todo lo que lo pueda tolerar, hasta que en un momento empieza el cuerpo a pedirme a gritos. Empieza en forma de dolor, empieza en forma de malestar, empieza en forma de pesadez, empieza en forma hasta emocional, empieza en forma de vergüenza, empieza en forma de culpa, empieza todo lo que trabajamos cotidianamente aquí en el espacio terapéutico de Plus Vida. Es probable que mientras que estás escuchando esto, y lo que estamos haciendo hoy es que estamos grabando una sesión en vivo para los pacientes de Plus Vida, pero también que vamos a compartir por fuera
del tratamiento, tal vez para motivar e inspirar a esas personas que necesitan escuchar de que sí se puede, de que sí se puede lograr el cambio, de que sí es posible. Y no solo eso, sino que es muy importante poder lograr ese cambio. Y es importante para la calidad de vida de cada uno de nosotros, para nuestra experiencia de lo cotidiano. Bueno, tal vez estar viendo o escuchando esto es esa bendita señal necesaria para salir de la zona de confort, que en realidad es no tan confortable. Porque sin duda no nos sentimos bien cuando nuestros hábitos nos están perjudicando en el día a día, cuando vamos acumulando deuda. Nos reconforta la inmediatez, nos da respaldo nuestra excusa crónica, pero después aparecen las emociones, aparece la culpa, aparece la autocrítica, aparece el enojo con nosotros mismos. Nos mantienen en un círculo que es difícil de cortar. Por eso el tratamiento nos trae a ponernos cara a cara frente al espejo y decir, se terminaron los juegos. Si no llego a esa conclusión, ya es pura excusa. Hay forma de salir de donde estoy. Pero si sigo dándome excusas a mí mismo, bueno, es porque todavía no llegué al nivel de conciencia o estoy tan involucrado negativamente en lo que me pasa que no logro salir de ahí. Y como siempre digo, cuando el límite no lo pongo yo, lo va a poner mi salud. Cuando el límite no lo pongo yo, va a ser mi médico el que me va a decir, oiga, si usted no hace algo al respecto, sus perspectivas futuras son bastante negativas. Hoy vamos a estar conversando con la doctora Rosario Castillo Becker. Rosario es una compañera del tratamiento que está celebrando hoy, que terminó de perder todo su peso, ha llegado a mantenimiento. El tratamiento de Profida está dividido en dos etapas, la etapa de adelgazamiento, que como siempre digo, esa es la etapa que es muy estimulante, es la etapa en que empezamos justamente a modificar todo nuestro sistema de hábitos y esa modificación nos permite mejorarlo todo, incluyendo la situación de nuestro peso hasta que llegamos a nuestro rango de peso saludable. Y como siempre digo, no hay que extenderse en el adelgazamiento, hay que hacerlo lo más posible como un proyecto cerrado, de principio a fin, que no haya en el medio todo el tiempo la recaída y la excusa y la probadita y el fin de semana y el feriado y el viajecito. No, poder tomarlo con seriedad para poder resolver un problema que vengo cargando hace años, necesito que sea de principio a fin, con muchísimo compromiso, porque extenderlo innecesariamente pone en peligro todo. Y entonces, en 5 meses, logra resolver 33 años de incomodidad. Luego, ¿cuánto peso perdió? Fue el que necesitaba perder. No te compares. Si estás escuchando hoy y vas a compartir con Rosario la plática, no te compares, no digas, pero yo ya llevo X cantidad de tiempo, pero yo perdí más que ella o perdí menos que ella. No, cada cuerpo es diferente. Como siempre digo, si en algo me tengo que comparar es cómo hizo, cómo lo hizo Rosario, cómo hizo para poder romper con un círculo vicioso de 33 años. Rosario, te pido que abras la cámara, te doy la bienvenida. Muchísimo gusto de saludarte. Ahí está. ¿Cómo estás? Muy bien, Marcelo, encantada de conocerte. Bueno, muchísimas gracias por estar este día con nosotros, por brindarnos un poco la voz de tu experiencia, ¿sí? Como Rosario es doctora, es médico, entonces le propuse que primero conversemos como civiles, ¿sí? Como Rosario paciente del tratamiento, y luego vamos a hablar con Rosario médica, porque por supuesto esto es algo artificial que hacemos en separar a la persona de lo que hace. Al final somos el resultado de lo que hacemos, como aprendemos. Pero, Rosario, te quería preguntar desde cero, ¿sí? ¿Qué fue lo que te trajo a ti a tratarte? Ay, Marcelo, como he escuchado en muchos testimonios, muchos intentos antes, muchos intentos previos. ¿Sabes? Cuando me invitaron a esta participación, me puse a leer mis diarios y solo voy a Ujú. leer este pequeñito que encontré.
Me pesa el cuerpo, me duelen los huesos, me falta el aire, me crece la panza. ¿Qué pasa? ¿Por qué queriéndome no me quiero? Es como que un cable me dijera, come, come, y él está desconectado del que me dice, te quiero, cuídate. Y eso estoy hablándote 2009, pero lo puedo encontrar 2005, 2007, y en todos estaba ese intento. Ujú, Eh, Busqué por muchos medios las dietas, las nutris, y, y una vez logré bajar hasta 150 con una nutricionista que me tardé muchos meses y logré llegar a 150. Empecé en 172 esa vez y en 2 meses había recuperado más de lo que había perdido. Eso terminó de frustrarme, de dejar de confiar en mí, de que tenía la fuerza. Y entonces dejas de buscar un tiempo, pero la salud, Marcelo, la salud me siguió orillando. ujú, ujú, Y por un problema de linfedema en mi pie derecho, después de un esguince me quedó un edema crónico que se empezó a reinfectar y a reinfectar. Y el consejo era baje de peso y el consejo era mejore su sistema inmune. Llegué con un médico que me dijo, tienen que tomar antibiótico por un año yo mm, dije, no. Entonces, mm, esa como desesperación, frustración, y que cada año mi objetivo era ese, recuperar mi salud, recuperar mm. mi salud, sobre todo porque ese es el tema que yo practico. Eres una mujer de salud. Entonces era una contradicción, Marcelo, y eso me llevó a, a ir a Plus Vida. Un amigo médico me dijo, mi esposa lo logró hacer, pero mire, prepárese porque ahí usted tiene que ser disciplinada y oír audios, me dijo el doctor Guille. Y, y cuando vi a Mónica en una fiesta del año pasado, a medio año fue que la vi, yo dije, esta vez lo hago, pero espero a cumplir 60 porque quiero comer pastel. Y por eso esperé hasta octubre, Marcelo, no porque lo hubiera Wow. podido hacer desde junio. Sí. Ya, increíble, ¿no? Ahora mirando en retrospectiva, eso de posponerlo porque en medio venía el cumpleaños, cómo lo ves? Fíjate que no, ahora ya digo yo, sabes que de hecho yo ya con la meta de venir, llega mi sobrina Andrea a la clínica un día y me dice, mira, estoy desesperada, ¿a dónde me recomiendas? Y le digo, ¿cómo yo te voy a recomendar algo? Pero Claro. sí te puedo recomendar algo que funciona. Y le conté, ella conoce al doctor y ella sí fue antes de su cumpleaños. Y ahí fue donde yo me sorprendí muchísimo porque vi un mes antes el Mm, ejemplo de Andrea y de cómo ella ya había empezado su proceso y todo y no importó el cumpleaños. Y entonces ahora yo digo, ¿por qué me esperé tanto, no? claro. Y evidentemente en ese momento esa toma de decisión que es muy inocente, ¿no? Decir, bueno, ahora viene después de mi Mi cumpleaños o después de las pastelito con vacaciones papá. o lo que fuera, habla de lo afectados que podemos estar por esta enfermedad y no darnos cuenta, ¿no? Así es, Es Marcelo. como que eso es muy potente. Te quería hacer otra pregunta. Esa experiencia que hablabas de que habías perdido 22 libras en unos meses y luego lo volviste a subir, ¿es lo máximo de peso que en estos 33 años lograste bajar en algún proyecto? En ese Sí, y para mí ese había sido como un el logro. top. Tal vez 8 meses, Marcelo. Fue casi el Ujú, año, recuerdo. Mira, yo me frustré porque lo que había tardado 8 o 10 meses, ahí tengo, sí, eran muchas hojas de nutrición, digamos, ujú, pero al ujú. llegar al mantenimiento, dejé de ir, me solté y al llegar mejor dicho, a la meta, nunca, Claro, nunca logré. Y mantenerte la ganancia de peso fue más terrible, rápida. Rebote total. muchísimo más rápida y mucho más afectadora de mi mente y de mi autoestima y de sentir que no podía. Y con qué ganas además uno después vuelve a querer cuidarse cuando ahora el problema es peor que antes de haber comenzado, ¿no? Así es, Eso así es como es. uno va metiéndose más y más en el hoyo, ¿no es cierto?
Por eso yo hace un ratito insistí, decía, "Ey, hay que hacer el tratamiento como proyecto cerrado, no extenderlo, no alargarlo, porque si no se hace más difícil, se hace más difícil. Hay personas, cada quien en su momento, ¿no? Como yo decía, cada uno es una persona. En tu caso en particular, ya alguna vez habías perdido todo el peso necesario y no lo lograste mantener. Bueno, en tu caso personal, volviste ahora a perder todo el peso necesario, que ya no eran 22 libras, sino 43, ¿sí? Pero ahora vamos a buscar en hacer un mantenimiento como corresponde, ¿no? O sea, No, cada quien la y te idea es poder digo, llevar. esa vez no logré llegar a mi peso. Me quedé en 150. Ah, Se- ok, ni siquiera había Ahora llegado. llegué a 135. Me quedé a la mitad. Nunca logré llegar al matrimonio, pero yo como Ah, ya está, esa frase de que como ya estabas ah, contenta y ya ya, te ok. mirabas mejor, entonces dejaste el programa. Ahí vino Ajá. la manipulación. Mira como sin darte cuenta el subconsciente te traicionó, porque tú dijiste, bueno, no, después de 8 meses llegué a ese peso y no logré hacer mantenimiento. No, ¿qué mantenimiento? ¿Mantenimiento de qué? De la enfermedad, si todavía no terminé de Exacto. perder. Bueno, ahí podemos ver, ¿no? Como nuestra cabeza a veces sigue funcionando y lo sigue. Fíjate que no lo habías cuestionado eso. Si me lo planteaste así, es porque en la cabeza quedó, no, no. Yo en ese momento ya estaba, ¿no? Pero bueno, ahí podemos ver. Yo cuando digo que nos pasa esto, es como ir con el médico y decir, no, no, yo ya estoy sano, ¿no? Pero Ujú, no, señor paciente, usted, todos sus indicadores dicen que todavía acá aparecen cosas. No, no, yo estoy sano, deme el alta o me ujú. voy, ¿ah? Así es. Y así sucede. En aquel momento, a pesar de que lo que has escrito es muy hermoso, que nos has compartido, ¿la incomodidad era más una incomodidad de salud o una incomodidad estética, Rosario? Fíjate que ahí era más estética, ahí todavía no tenía el problema de las infecciones en el pie y todo, pero esto Ujú, se fue aumentando, ¿no? Más adelante empecé a tener manifestaciones de resistencia a la insulina, que me quedaba dormida después de comer, sudores nocturnos, eh, eh, y yo pensé, ay, ya estoy entrando en la menopausia, eso ya tenía yo como 45 años, la perimenopausia seguramente, ya iba. Entonces cuando llego con mi médica me dice, qué menopausia ni qué nada, Rosario, síndrome metabólico, tiene que bajar de peso. Y me empezó a decir, y ahí fue donde yo tomé la decisión de empezar a hacer el ejercicio ya más formal. Eh, Ahí empezó como una primera etapa de recuperación, digamos, donde empecé a hacer natación, yoga. ujú, Haciendo yoga me empieza a doler la espalda. ¿Y cómo es eso que ahora que estoy nadando y haciendo yoga? Y que si al hacerme exámenes tenía una vértebra empujadita para adelante, espondilolistesis es el término, y voy con el médico y ¿qué me recomienda? Tiene que seguir bajar. bajar de peso y ya no haga para backbends, o sea, posturas en el yoga donde usted se lastime, pero siga haciéndolo. Solo haga esto, haga esto, haga esto. En Claro, eso claro. ya empezó las infecciones en el pie. Ahí fue como primero fueron cada 6 meses, pero llegó un momento donde eran cada O sea cuatro que meses. lo que vemos es que lo que inicialmente aparecía como un tema, es muy normal esto, ¿no? Cuando somos más jóvenes y el cuerpo todavía resiste, la incomodidad es una incomodidad estética, ¿no? Así es, Luego, la comodidad estética sigue estando, pero al no haberlo resuelto más temprano, se empieza a convertir también en un problema de salud. O sea, ahí vamos viendo cómo se va construyendo el estado en el que nos terminamos quedando, ¿no? Y donde ya estamos urgidos a hacer algo. Está aquí gente de mi equipo y me gustaría mostrar un poco la foto, si no te molesta, no, para nada, al contrario. de cómo estabas, cómo estás. A ver, nos van a mostrar. Ok, este es, entiendo, uno de los días que has llegado a la clínica. No, ese es en la boda de mi hijo el año pasado en Moscú. Ok, ok, Eso fue el septiembre, agosto del 2024, ok, un poco ok. antes de llegar a la clínica. O sea, Ahí ya llevaba un mes en el tratamiento aproximadamente, o un mes y medio. ok, ok. En Y noviembre, sí, ya llevaba un mes. Eso ya fue más, muy dos bien. meses, 3 meses.
Ujú. Y empezaste, de la primera foto fue la vez en que mayor peso registraste de tu vida. No, hay otra foto ahí más del 2011, es la que estaba. Ah, ok, Por cierto, ok. fue en la graduación de mi hermanita Ceci, que se encuentra hoy también aquí con nosotros. Bueno, le mandamos Esa, un no sé beso. si la tienen ahí, pero es una foto donde cuando yo me vi ahora que me volví a ver, no me recordaba haber tenido ese peso. Ujú. O sea, la Eh, incomodidad sí, pero no tenías ese registro de estar como estabas. Y le agradezco al equipo, podemos quitar la foto si volvemos con Rosario a la pantalla. Y mi pregunta, bueno, ahí está esto, ¿no? Esta foto, y es como llegué a la clínica, sí. la foto del logro, ¿no? 43 libras, 20 kilos más y menos, ¿no? Al peso de hoy. Y vamos a dejar esa foto ahí por un ratito. Y te quería preguntar, bueno, son 5 meses, ¿sí? 5 meses es mucho tiempo también, depende en qué perspectiva, pero 5 meses en 33 años es nada, ¿no? Son 5 meses en 33 años, pasa en un ratito. ¿Y sabes cuántos meses hay en 33 años que acabo de hacer el cálculo? No. 396. Wow. 396 meses. Tú has logrado resolver en 5 los 396 anterior. Y entonces te quiero preguntar, ¿qué cosas han cambiado en tu vida en estos 5 meses? Mira, Marcelo, para mí lo más importante y lo más fuerte fue darme cuenta, tomar conciencia. Las preguntas que me hizo Maris en la primera sesión para mí fueron muy importantes porque fue darme cuenta de la relación que tenía y cómo con la comida, darme cuenta que tenía un problema. Yo creo que el darme cuenta de eso creo que fue lo más importante, porque había oído este concepto en términos de codependencia, en términos de relaciones conflictivas. De hecho, mis diarios están llenos de todo eso, de los miedos, de todo, Mm, pero nunca afrontar cara a cara que mi relación con la comida era tóxica, era mm, enferma y ese daño que yo me hacía, imagínate alguien que trabaja en salud y diariamente no lograr lo que puede, lo que debe. El único objetivo que me ponía en el año y no lograrlo era muy frustrante. Entonces, ¿qué ha cambiado? Empezó a surgir una fuerza interior que no había logrado, como eso que te leí, que estaba desconectada nada más, como ujú, conectarla, Marcelo. mm, Conectarla, empiezas a sentir que sí podés. ujú, Maris me lo refuerza cuando me dice, María André me lo refuerza los miércoles y me dicen, usted tiene un superpoder y es la sobriedad de 4 horas. correcto. Creo que eso ha sido como encontrar, entonces inmediatamente se empiezan a alinear paz interior, Ujú, tranquilidad, fuerza para decir no, que te importe un poco menos la gente y lo que piensen, aunque sean tus amigos queridos, algunas familiares que no comprenden. Entonces empiezan a surgir alineaciones dentro de ti, que es como toda la teoría que habías leído, que habías reescrito, que quería y que por qué no puedo y todo. Entonces ya no solo es la comida. Ahora entiendo cuando en los audios escuchaba el peso es secundario. Son estos logros de cuidarte, de hacerte cargo de ti y de que lo que predico se vuelva una realidad. Entonces creo que me quedo con coherencia. hermoso. La coherencia es levantarte y sentirte satisfecha de que estás haciendo tu mejor esfuerzo. Ayer lo explicaste bellamente, en la excelencia, no en la Ujú. perfeccionismo y perfección que tanto... Yo hasta le puse nombre, ¿sabes? A mi personaje, Cruella de Vil le puse. A Muy esa que me... exigente. Sí, muy dura, el Mm, látigo. Y transformarlo a una compasividad, a una compasión. A veces también cuando en el chat escribo cositas y pongo mis caritas y escucho siempre una voz nutritiva, tranquila, Rosario, está aprendiendo.
claro. está permitido equivocarse. Es como encontrar un oasis en el desierto. Eso es lo Es que he experimentado. hermoso, hermoso. Y en cuanto a la experiencia cotidiana, o sea, eso ya, por supuesto, lo que dices, logra generar un tipo de estado emocional con el que tú sales a la calle, con el que te relacionas en tu vida, ¿no? Entonces, me imagino que en temas de salud, en temas de estética, de feminidad, de autocuidado, los vínculos, también se habrán ido modificando. Así es, así es. De hecho, tengo amigos y amigas así de diferentes grupos, ¿verdad? Y como tú sabes, casi siempre uno se junta a comer, ¿verdad? Ujú, Y la primera vez, pues sorprendidos, que te ofrecen, que un poquito, y en todos tu voz ahí, ¿verdad? Ni una cucharadita, ni una aceituna, no le dé el primer estímulo de dopamina a su cerebro, eso me ayudó mucho también, me ayudó mucho, ujú. porque yo era mucho de probar para Claro, saborear, y de ahí la venía trampa. otra. Entonces eso me ayudó para los picoteos, y poco a poco también vas viendo que tus amistades ya te empiezan a respetar. No, 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 pero tú qué puedes comer. Ujú. No, no, porque al principio que ordenemos todos juntos, yo no, porque lo que Pero quería esto es cocinar un es, aprendizaje muy, muy importante, ¿no? Porque sin duda sí, somos seres sociales, entonces a veces eso puede ser una gran barrera, la parte social, y hay gente que no puede superar esa barrera social, entonces el poder superar esa incomodidad de o decir yo llevo lo mío, o necesito que me preparen esto, o tan poquito, ¿no? Todos los cuestionamientos se transforma ese cuestionamiento del afuera finalmente en admiración, ¿no? O sea, cuando ven que, no, esto no son todas las dietas locas que has hecho en tu vida, o que ahora, a ver con cuál se viene ahora. No, no. Esto, mira, sigue perdiendo peso y se sigue cuidando. Y al final termina transformando esa duda de afuera, que muchas veces no es ni más ni menos que la duda propia, ¿no? O sea, a veces son nuestras propias inseguridades, porque cuando uno está firme dice no, es no y punto. Pero como decimos, los de afuera son de palo, ¿no es cierto? Pero al final se termina transformando todo ese afuera amenazante hacia nuestro cuidado en admiración hacia nosotros. Nos terminamos convirtiendo en una persona de admirar, porque nos convertimos en personas disciplinadas, en personas fieles a su palabra, en personas que no traicionan sus propios valores, por ejemplo, ¿no? Y eso es algo maravilloso. Em, Vamos a pasar en esta segunda parte de Rosario, si te parece, salvo que tú quieras agregar algo más de Rosario paciente. En Rosario doctora, Rosario médico, ¿sí? Yo entiendo que tú eres médico clínico, ¿no es cierto? Primero, pero especializada en algo que se llama la homotoxicología. Y cuando estaba preparando la sesión de hoy, la verdad es que conozco lo que haces, pero digo, vamos a hablar de homotoxicología aquí en la pantalla de Plus Vida y creo que está bueno primero explicar qué es la homotoxicología, por qué has decidido de la medicina tradicional que se estudia en la universidad y que tienen años de práctica, ir por esta vertiente de la medicina. ¿Sí? Cuéntanos tal vez en palabras sencillas que todos podamos entender qué es la motoxicología y por qué entrar por esa vertiente. bueno, mira, Marcelo, cuando yo me gradué, tuve mis hijos, tuve un tiempo sin trabajar de médico, ¿sí? Porque me quedé cuidando a los hijos en un pueblo en Chiquimula y todo. Y cuando nació el tercero, venimos de regreso a la ciudad, pero ya estaban muy enfermos de alergias, asma, croup, y el más grande sinusitis, y después hacía broncoespasmos, los tres. Pero el Ujú, pequeño, mi hijo pequeño, cuando empezó el asma era muy fuerte y muy rápido tuvo que usar esteroides. Y muy rápido las nebulizaciones, y de ahí meticorté en 5 días esteroides tomados. Y yo decía, esto no puede seguir, tiene 2 años. Cuando él ya claro. sea, va a tener efectos secundarios. Tiene que haber otro camino. Y Ujú, empezó una búsqueda y ujú, alguien me habló de la homeopatía. La homotoxicología es una rama de la homeopatía. Y entonces lo llevé con un homeópata, usé acupuntura, el pobrecito.
y todo, pero le fue muy bien. eh, y en eso me hablaron de un doctor que era internista y que practicaba la homotoxicología y que era muy bueno. Y yo dije, bueno, él es médico, es internista, y llevé a mi hijo con él y quedé encantada desde la primera consulta porque me explicó lo que les voy a explicar hoy, que Muy nuestro bien. cuerpo está todo conectado en redes, que no somos una máquina que solo se le cambian piezas. Todas las redes están conectadas, todas las células están conectadas y que Pero cuando estas, antes de que nos expliques, que ya es súper interesante, ¿sí? Normalmente la homeopatía como que tiene mala prensa, ¿no? Es como medicina alternativa. Acá estamos hablando contigo que tienes estudios formales en medicina, que aparte, fíjate tú, lo que pasaba en tu caso personal con tu hijo, fuiste a la homeopatía, pero después terminaste yendo con un médico internista, médico formado en medicina, me imagino que confiarías más en esos saberes. Eh, ¿Cómo se concilian? ¿Es lo mismo? ¿Es parte de la homotoxicología, no, la mira, fíjate homeopatía? que el médico, el homeópata también era médico, Ajá, era muy bueno. Con él hubo un problema de que me regañaba no tuve buena relación médico-paciente, me gritaba porque yo no hacía bien las cosas, porque yo no sabía. Y ok. entonces un día llegué con un jugo de Kerns en vez de Coca-Cola y me dio la gran regañada. Me regaña muy radical, esa es la palabra. Ok, Que no le dieran nada en la fiebre, que no le dieran nada. Y yo, médico, ¿me entiendes? sí, Entonces, pero él era muy acertado. De hecho, Juanca tuvo muy buenos resultados con él, bien. pero no, nunca logré conectar. Ok, ok, ok. Cuando fui con el internista, él me explicó que la homotoxicología era una rama de la homeopatía y que esta trataba de ver al cuerpo todo conectado y que al cuerpo se había intoxicado, se había llenado de toxinas y entonces dejaba de funcionar adecuadamente y que la tarea de estos medicamentos que se basan en principios homeopáticos de dosis bajas que estimulan tu cuerpo para que él responda, con esos, el propio cuerpo se iba a curar, el propio cuerpo iba a responder y todos estos sistemas iban a empezar a funcionar en armonía. Que el cuerpo tenía filtros, hígado, colon, y él, por ejemplo, mi chico era muy estreñido. Rosario, por ahí hay que empezar, por el intestino. Ujú, El hígado se satura porque el intestino está inflamado, lo que tú estabas hablando, ocurre inflamación crónica en todo el terreno, como que fuera tu cuerpo una pecera y todo ese ujú, líquido ya no está bien porque su hígado, su colon, su riñón ya no están funcionando adecuadamente. Todavía no hay un daño renal que se pueda ver en un examen de laboratorio. No hay pruebas ujú, hepáticas alteradas. Son problemas funcionales, pero tú los ves en la clínica. claro. El cuerpo empieza a usar vías alternas, empiezan las pieles, las mucosidades. Entonces, cuando estos filtros se logran recuperar, la inflamación logra empezar a eliminarse, el sistema inmune realmente él no necesita tanta ayuda, lo que necesita es volver a un estado del cuerpo donde él funcione como fue diseñado. Ujú, Entonces, la fase de la desinflamación y de la desintoxicación viene a ser vital en la homotoxicología. bien. El término es, la toxicología tiene que ver con que el cuerpo se intoxica y usando sustancias similares a la enfermedad en dosis bajas, estimulamos su respuesta. Pero ahora el término ha evolucionado a medicina de bioregulación. Hay Claro. muchos más estudios, más avances, y la medicina de bioregulación te dice el cuerpo lo puedes autorregular con estos estímulos suaves y con cambios en el estilo de vida, y lo que mejora es su capacidad de respuesta. Ujú, Eso es lo que hacemos o lo que yo aprendí en estos años. Mi diplomado es bien, de homotoxicología. Ahora, esa misma rama se ha vuelto la medicina de bioregulación. Ya no te hablan de homeopatía, te hablan dosis de nanogramos pequeñas de sustancias que estimulan bien, tu cuerpo para bien. que él responda. En el proceso de desinflamación, en un adelgazamiento,
Lo que sucede es básicamente esto que busca entonces la bioregulación, que Sí, es así es. desinflamar el organismo. Yo, dos cosas me gustaría decir. Una es, a veces cuando ya hablo por fuera del espacio del tratamiento, en alguna entrevista o algo, yo siempre explico que eh, el tema del exceso de grasa en el cuerpo, y dejo por fuera toda la parte estética, hablo directamente de la parte fisiológica, es la peor de las enfermedades, porque daña a todo el organismo, a todo el organismo. Hace que funcione mal todo, aunque no lo veamos, aunque en un momento dado, como tú dices, pueda ser imperceptible, pero recarga el peso en las articulaciones, en los huesos, genera un mal funcionamiento hepático, genera un mal funcionamiento de las arterias, del corazón, sobrecarga. Bueno, ni que hablar, digamos, en todos los niveles. Y hay algo que aparece mucho en pacientes nuestros, sobre todo aquellos que traen un nivel de obesidad importante, obesidad mórbida o obesidad ya en estado avanzado y de muchos años, que es el hígado graso, ¿no? El famoso hígado graso. Y es muy interesante poder ver que luego de la ecografía que muestra que hay un hígado graso al empezar a atenderse, hacerse la misma ecografía unos 6 meses después de que hayan llegado a su mantenimiento, muestran que el hígado vuelve a estar magro, vuelve a su funcionamiento óptimo. Y eso es algo maravilloso, porque entonces justamente creo que es una de las maneras en que aparece representado esto que tú hablas de la bioregulación. No hace falta tal vez darle tanta cosa al cuerpo, lo que hace falta es quitarle, ¿no? Y si le quitamos, entonces el cuerpo tiene esta capacidad resiliente, yo diría, ¿no? De volver a su funcionamiento. Es muy interesante. De volver Eh, a responder Ujú. adecuadamente, sí. Entonces, en todo este tema de la bioregulación o como ya dijimos, la homotoxicología, Ajá. el sistema de hábitos debe jugar un papel muy preponderante, ¿no? Así es, Marcelo. De hecho, es fundamental. Yo utilizo una herramienta con mis pacientes, se llama la rueda de la salud, en Ok. donde, en donde empezamos a hablar precisamente de la parte que le corresponde al paciente y la parte que le corresponde al médico como más externa. Mm, En la primera sesión hablamos de su estilo de vida, son consultas más largas, porque claro. quiero saber qué come, si tiene algún conflicto importante. No lo voy a resolver en ese día, pero sí saber qué puede estar qué red metabólica, nerviosa, linfática, muy importante, la linfa y las venas, está afectando al paciente. Pero la clave es la alimentación. Entonces, en la primera sesión hablamos de la necesidad de una desintoxicación de su organismo, pero como parte primordial y como en la receta, ¿verdad, Marcelo? Ujú. Pues es una dieta saludable, con mucha tendencia alcalinizante, natural, que tenga verduras, que tenga vegetales, etcétera. El Claro, problema claro. es que se toma eso como algo extra. Ya llevo Mm, mi medicinita, entonces voy claro, a estar bien. Doctora, mire, me dio mucha diarrea y ¿qué pasó? Pues fui a Pollo Campero, por ejemplo, y me comí un pollo claro. frito. Entonces no, no, usted está en desintoxicación. Entonces sí es bien, eso he aprendido. Tengo que ser más enfática en la primera regulación. Lo que pasa es que justamente ahí Miriam desde Argentina escribe en el chat que la alimentación sea tu medicina, ¿no? Así es, Exactamente, exactamente. Cuando la alimentación es la correcta, entonces el cuerpo no necesita de ningún químico, ¿no? Salvo así que es, realmente así ya haya una es. enfermedad, Sí, pero aquí creo que tenemos también un problema cultural con el que nos estamos confrontando, ¿no? Yo antes hablaba de que las personas normalizamos como cotidianos ciertos dolores, ciertas incomodidades, pero también hemos normalizado aparece un síntoma y lo busco apagar con una pastilla o con unas gotas o con lo que fuera, o con una inyección. Y en realidad, no, el síntoma es un aviso de decirte, bueno, hay algo que no está funcionando del todo bien, cómo lo atendemos, pero no para pagar el dolor del momentito, sino eso. justamente hay un llamado a hacer cambios importantes en tu estilo de vida, sin dudas, sin dudas. Fíjate que, por ejemplo, si viene alguien con diarrea, obviamente hay que ayudarlo con algo,
para Ujú, modular la diarrea, probióticos, algún medicamento modulador, todo. sí, Y la dieta, ¿ok? Pero luego, entonces ahí empieza el proceso. claro, Eso, como aprender que es un proceso donde si yo solo apago el incendio, pero a los 3 días ya me fui a comer otra vez a la calle y todo, esto va a regresar. claro, totalmente, Es, porque estás o vienen con un dolor, yo puedo usar otra herramienta, terapia neural. Ajá, pero necesito ver qué ejercicios estoy haciendo y todo. E igual, hay inflamación crónica, la alimentación. Entonces, vengan por lo que vengan, estoy deprimido, ok. Me invitaron a dar una charla de depresión y entonces, el primera recomendación, la alimentación. Y totalmente, totalmente. No, y esto es muy, es justo como decía Hipócrates, como dijo Miriam. O sea, todo empieza en qué le estamos, qué combustible le estamos dando al cuerpo. Y si es un combustible de mala calidad, el motor se va a dañar. Ni más ni menos que eso. Yo te digo, Rosario, por momentos es alarmante ver cómo hay personas que tienen instalado, por ejemplo, tomar Tylenol o cualquier tipo de aspirina todos los días o reguladores hepáticos, ¿sí? Ya sabemos, existen las marcas que son de venta libre en las farmacias, entonces te dicen, si te vas a dar una gran comilona, no te olvides de llevarte Alka-Seltzer, no te olvides de llevarte hepatalgina, no te olvides... ¿Cómo? O sea, o si vas a tomar, o si vas y se ha normalizado como que eso es algo que está bien. Y en realidad no. En realidad no. En realidad justamente lo que estamos tratando de cambiar es nuestra forma de vivir el cotidiano. Puede ser que eventualmente uno come un poco de más o toma cuando tal vez no está acostumbrado a tomar. Una vez es algo eventual. Lo eventual no establece lo permanente. así es. Y acá la diferencia está, como tantas veces decimos, ¿no? Hemos hecho un descuido constante en nuestras vidas con eventuales intentos de cuidado que han fracasado siempre, ¿no? Ahora lo que estamos tratando es darle vuelta a esa dinámica. Aprendemos a hacer un cuidado permanente con eventuales salidas, ¿sí? Con eventuales recaídas, pero es básicamente cambiar esa lógica. Em, Te quiero preguntar, Rosario, estamos llegando a los minutos finales. Obviamente, si tienes algo muy importante que quieres compartirnos de la homotoxicología o de tu experiencia, me encantaría seguir escuchando. Pero me imagino que tu manera de ejercer la medicina con tus pacientes en los últimos 5 meses habrá cambiado mucho, porque ahora ya no solo llevas la voz de la sabiduría, sino también la voz de la experiencia. Sí, Marcel. Mucha más, es lo que te digo, la fuerza, un poquito también el convencimiento de que invitar al paciente a un compromiso de vida, no Ujú, solo de un tiempo corto, la alimentación como base, el también las emociones, que es el otro tema que tú hablas en los audios, el estar atento a tu comida, tu ejercicio, tu salud mental, tu espiritualidad, como los pilares de la salud, pero ahora desde una perspectiva más coherente e integrada. Y sí, 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 tal vez algo que me llamó mucho la atención es como ese punto ciego, Marcelo, que por muchos años estuve ahí, donde yo ujú, hablaba de todo esto y no lo vivía. Hace sí, poco con una terapeuta me dice, bueno, este era su momento, agradézcalo, no se pregunte el por qué, pero ojalá que esos puntos ciegos los podamos ver cara a cara, como me ayudaron a mí ustedes a sí. verme que tenía un problema y que necesitaba ayuda Ujú, ujú, ujú. y Qué que felicidad, qué eso. felicidad. Mi hijo Eh, también vino el que vino de visita, se va hoy, por cierto, bajó 30 ah, libras en el proceso a la par mía. Él muy solo ahí bien. eh, agradecidos con Plus Vida. Bueno, Gracias. bueno, Sí, me alegro muchísimo. Y yo te quiero agradecer mucho la charla de hoy. Creo que hemos aprendido. Creo que no solo aprendemos, sino nos inspiramos y nos motivamos, porque como decimos, si Rosario pudo, yo también puedo, ¿no? Rosario no pudo durante 33 años. ¿Está bien? Y ahora pudo. Quiere decir que yo también puedo, ¿no? Y a la vez, cada uno de nosotros nos hemos ido inspirando en ejemplos como el tuyo.
pero además con el respaldo de que estás formada en medicina, ¿no? Como siempre digo, todos los pacientes son muy importantes, pero cuando tenemos muchos médicos en el tratamiento y eligen Plus Vida bueno, para aprender a cuidarse, para mejorar su estado y todo, para nosotros también es un respaldo muy importante y por eso también lo agradezco, Rosario, porque tú has inspirado a muchísima gente también a entrar al tratamiento y creo que al final todos podemos generar ese efecto a nuestro alrededor, ¿no? De decir, te hablo ya no te hablo solo desde el discurso, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, ¿no? Y esto le pasa, por eso te lo preguntaba, a todos los médicos les pasaba esto, no importa, tenemos aquí cardiólogos, ginecólogos, de pediatras, estás tú, digamos, internistas, emergenciólogos. Está bien, pero todos decían a la hora de recomendarle al paciente lo que es lo primero que le recomiendan a todo paciente es necesitas mejorar hábitos y bajar tu peso. Sí, claro, pero cuando tienes ese peso de más, hay pacientes, hay médicos que me decían, ¿no? Yo me siento muy incómodo y en algunos casos he dejado de decirlo por vergüenza cuando lo que me correspondía era decírselo, ¿no? Entonces, bueno, cada quien puede entender cómo le afecta el tema de peso. Yo estoy feliz también por ti, Rosario, que hayas podido encontrar esto como la forma que te ayudó a salir de la situación en la que estabas. Y ahora, bueno, a recorrer el mantenimiento, ¿no? A seguir aprendiendo. Estamos todo el tiempo en proceso de aprendizaje. Y en un futuro quiero que hablemos un poco más también sobre qué es la medicina integrativa. Yo, con tu permiso, tomé algo de tu Instagram que decía, estar sano es un estado dinámico donde las diversas áreas de tu vida están en armonía. El paradigma de la medicina integrativa es restaurar la capacidad autocurativa que tiene tu cuerpo y que se ha perdido por la intoxicación del organismo, la inflamación crónica del cuerpo y los problemas del estrés tan comunes hoy en día. ¿No? Una visita a tu médico integrativo consiste en revisar en conjunto cómo están estas áreas y elaborar juntos un plan para recuperar tu salud. Me parece que es una forma hermosa de resumir qué es lo que hacemos, qué es lo que hacemos incluso desde Plus Vida, que es también, por supuesto, medicina integrativa. ¿Sí? Rosario, una palabra más, una palabra para quienes están en el camino de su recuperación y una palabra para quienes no están todavía en Plus Vida y tal vez te gustaría decirles algo. Bueno, sí, la verdad es que desde mi propia experiencia les digo, este ha sido como ese paso que yo estaba buscando, esa herramienta. Sabes que uno siempre anda buscando una herramienta. Bueno, la herramienta, ese superpoder está dentro de mí, pero la decisión está también aquí dentro de mí. Yo les invito a que no se desanimen, a que sigan adelante los que ya están en el programa, que a veces hay momentos difíciles, pero que Toca superarlo. encontrando ese poder interno pueden lograrlo. Y a los que no están, que va a ser que no esperen más, que va a ser la mejor decisión de sus vidas, porque Uf, va a abarcar todos los aspectos, no solo la alimentación. ¿lo estás diciendo en serio? ¿Esta fue la mejor decisión de tu vida? Sí, Marcel, Bueno. sí, Me alegro, qué emoción, qué emoción. sí. Felicidades, felicidades Gracias. Rosario. Para todos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y bueno, si estás escuchando, seguro que has conectado con la experiencia de Rosario. La mejor experiencia de su vida. No es la primera vez que escuchamos una expresión así, pero lo has dicho de forma, bueno, muy natural, muy natural. ¿Saben por qué esta es la mejor experiencia de nuestra vida? Porque a partir de esta experiencia que es tan propia, tan personal, nuestra vida mejora frente a todo lo que hay alrededor nuestro en nuestra vida. No es que comer o no comer es lo más importante, no, no, es la forma en que cuido y atiendo mis necesidades y entonces desde ese estado yo me relaciono con mi pareja, con mis hijos, con mi trabajo, con mis amigos, con la sociedad, con mi vida, ¿no? Con mi vida. La mejor decisión de nuestras vidas. Estoy de acuerdo, la mía también fue. Te mando un beso grande, Rosario, muchas gracias a todos y Qué manténganse en gusto, Marcel. contacto, que estamos todos muy pendientes de ustedes. Chao, chao.